Queridos hermanos, queridos televidentes, nos encontramos hoy en nuestro programa Jesús Evangelio, un espacio para reflexionar a partir de la palabra de Dios, un espacio para conocer la realidad, un espacio para encontrarnos con la experiencia de Jesús a través de diferentes testimonios de hermanos que nos hablan de su vida vocacional. Jesús Evangelio es una experiencia para vivir el encuentro con el Señor, y hoy nos reunimos por medio de estos medios para configurar nuestra vida de cierta manera en ese caminar de enseñanza, de transmisión de la fe. Hoy nos encontramos reunidos desde nuestro Seminario Nacional Cristo Sacerdote en nuestro programa con nuestro hermano Sebastián. Gracias, Jaime, qué bueno es poder encontrarnos en este espacio de Jesús Evangelio, donde llegamos hasta los hogares de cada uno de ustedes a compartir la palabra del Señor, a compartir las enseñanzas de nuestra Iglesia Católica y las enseñanzas que queremos transmitirles a cada uno de ustedes por medio de nuestra palabra. Para mí es un placer poder acompañarlos en este día, compartir con todos ustedes acerca de lo que sé de la Iglesia y especialmente de nuestro seminario, que es desde donde queremos llegar a cada uno de ustedes. Gracias, Jaime, por acompañarme, y también para mí es un placer poder acompañarte en este espacio tan bonito. Iniciamos nuestro programa con la primera sección, Escucha la Palabra, momento para reflexionar, meditar y compartir la palabra de Dios, y de esta manera dejarnos interpelar por ella en nuestra realidad de vida. Un saludo a todos. Meditemos hoy el texto de Samuel en su primer libro, en el capítulo 3, versículos del 8 al 10, donde se nos dice que el Señor llama a Samuel, lo llama específicamente 2 veces, diciéndole: Samuel, Samuel. Y Samuel le responde: habla, Señor, que tu siervo escucha. Este pasaje bíblico nos deja una reflexión muy bonita el día de hoy, que es saber atender el llamado que nos hace el Señor, saber atender ese llamado que el Señor cada día nos reitera, que el Señor cada día nos hace. Ese llamado a hacer diferentes profesiones, ya sea como médico, como abogado, como ingeniero, como arquitecto, o incluso como religioso, como sacerdote. Y de cierto modo saber que el Señor cada día está ahí, constantemente diciendo y llamándonos, así como llamó a Samuel diciéndole: Samuel, Samuel, nos llama a cada uno por su nombre que nos dice. Entonces, de cierto modo, debemos entender de que este texto nos abre una amplitud muy grande, ¿no? Nos ilumina, nos fortalece de cierto modo, que nos ayuda a nosotros a mantenernos firmes y a responder a ese llamado que cada día se nos hace. Como dije ahora, no solamente a ser religiosos, sacerdotes, sino a diferentes profesiones. Todos estamos llamados a una cosa. El Señor, como dije ahora, a cada uno lo llama por su nombre. Y debemos atender este llamado con la mejor actitud, de la mejor manera. Y por eso debemos buscar métodos para discernir qué es lo que quiere el Señor para mi vida, qué es lo que quiere el Señor decirme el día de hoy. Y por eso buscamos métodos como tal, como es la oración. Oración que es tan importante en la vida de la persona, que lo ayuda a discernir, a enfocarse, a ir más allá y a saber en realidad qué es lo que el Señor quiere, qué es lo que el Señor busca, qué es lo que el Señor mira para su vida. Y de cierto modo, por eso, qué tan bueno en nosotros tener esa capacidad de discernir y saber decir: el Señor me habla, el Señor me dice esto, el Señor quiere esto para mí. Por eso, queridos hermanos, no cerremos las puertas de nuestro corazón, no le cerremos las puertas al Señor, no le cerremos nuestra vida, nuestra mente, nuestro corazón, ya que el Señor todos los días toca y nos llama de diferentes modos, a diferentes horas. A uno los llama jóvenes a una cosa, a otro un poco más adultos, pero el Señor siempre llama, el Señor siempre está llamando. Y por eso todo depende de nosotros decidir si queremos que el Señor siga llamando en nuestra vida, que el Señor
se entre en nuestra vida y que ese llamado que nos hace sepa transformarla, sepa llevarla, sepa cada día encaminarse más en nuestra vida. Por eso, queridos hermanos, la invitación al día de hoy es que cojamos aquellos textos bíblicos, aquellas cosas, aquellas palabras que nos pueden ayudar a discernir qué es lo que quiere el Señor para mi vida, qué es lo que quiero también yo para mi vida. Porque el Señor puede querer, pero si nosotros no estamos dispuestos a hacer algo con ese llamado que nos hace el Señor, a hacer aquellas cosas que podemos saber que nos ayudan y que el Señor quiere, pero nosotros no, pues nada se puede hacer. Todo depende de nosotros. Entonces, a tener eso, voluntad, y a tener conciencia de que ese llamado que nos hace el Señor es constante. Feliz día. Habiendo escuchado la palabra de Dios y dejándonos interpelar por ella, iniciamos nuestra sección Conoce la realidad. El día de hoy, Sebastián, queridos televidentes, tenemos un tema muy interesante y bonito, ¿cierto? Y va en razón del sacerdocio, ¿cierto? De la vocación sacerdotal. Entonces, hay dos preguntas fundamentales para este día. ¿Cómo nace la vocación y cómo se hace el sacerdote, ¿cierto? Y ahí empezamos nosotros a reflexionar y a dar esbozos acerca de este caminar vocacional que nos va dando a nosotros pautas para podernos configurar con Jesucristo, buen pastor. Entonces, Sebastián, iniciamos nosotros comentándole a nuestros queridos televidentes cómo nace la vocación, de qué manera nace la vocación. Jaime, debemos de saber, y también queridos televidentes que nos ven, que el nacer de una vocación específicamente viene de ese llamado con Dios, viene después de habernos encontrado, después de haber conocido realmente al Señor, después de haber experimentado esa presencia tan magnífica del Señor en nuestra vida, después de haber orado, como por decirlo así, porque la oración, ¿qué es? Un diálogo con el Señor. Después de haber dialogado con Él íntimamente, se tiene que ver reflejada esa vocación a la que el Señor nos llama. En primer lugar, debemos de saber desde que la primera vocación a la que el Señor nos llama es a servir, a ser felices. Pero el Señor nos llama también a cada uno de nosotros a una vocación específica. En este caso, quisiéramos hablar en el día de hoy de los sacerdotes, cómo nace una vocación sacerdotal. Debemos de saber también que hay muchos aspectos que influyen en el llamado de una vocación sacerdotal. Como lo dije hace un momento, el Señor nos llama a cada uno de nosotros, y lo más importante es que nos llama por nuestro nombre, porque nos mira con amor, porque nos quiere, porque nos cuida y porque siempre va a querer lo mejor para nosotros. Por eso es que nos llama a esta vocación específica que es la sacerdotal. Y qué bueno es que cada uno de nosotros, como vocacionados, especialmente los seminaristas, los sacerdotes y los consagrados, sepamos responderle generosamente al Señor, con un sí que sea de corazón, con un sí que se pueda, de cierto modo, adherirnos a su palabra. Entonces, podemos decir que en ese aspecto es donde nace, como primer aspecto, como por decirlo así, es donde nace la vocación, a través de un encuentro personal con el Señor, ya que Él nos llama después de habernos conocido, después de haber tenido un encuentro con Él nos llama especialmente para esta vida que es la sacerdotal. Queridos televidentes, entonces, con Sebastián venimos reflexionando acerca de ese nacimiento de la vocación y se nos adentra a nosotros a mirar en la manera en cómo la vocación se da en un primer momento como experiencia personal, ¿cierto? Encuentro personal, es particular. Cada experiencia es diferente, Sebastián, ¿cierto? Cada persona configura su llamado de una manera particular, ¿cierto? De una manera pues singular, ¿sí? Y desde ahí nosotros vamos comprendiendo que es Dios el que llama, ¿cierto? Dios es el que llama, Dios es el que elige, ¿cierto? Entonces el llamado se convierte en un don gratuito por parte de Dios, ¿cierto? Y donde el vocacionado va descubriendo y va haciendo un discernimiento, ¿cierto? Conforme a ese llamado que Dios le está haciendo a través de un proceso, de un caminar.
Y en un segundo momento, Sebastián, comprendemos nosotros que frente a ese llamado hay un segundo aspecto, ¿sí? Y es la libertad con la cual el vocacionado responde al llamado de Dios. La libertad es fundamental porque es un principio que nos permite a nosotros realmente ser conscientes en razón de la respuesta que estamos dando frente a ese llamado del Señor, ¿cierto? Entonces, así como lo decía San Marcos en el capítulo 3, ¿sí? Designó a 12 y los llamó para que estuvieran con él y los envió a predicar, a anunciar la buena nueva de salvación. Entonces, en ese primer llamado nosotros nos configuramos a partir de esa respuesta, ¿cierto?, libre y voluntaria que damos a vivir esa experiencia, esa etapa de formación, en la cual ya hemos visto en programas anteriores, ¿sí?, de qué manera se va configurando cada una de las etapas, se van desarrollando cada una de las etapas de formación, donde el joven va haciendo ese proceso, ese caminar de discernimiento vocacional. Y qué bueno, Jaime, es ese aspecto que tú tocas en el día de hoy, de la libertad, esa libertad de los hijos de Dios que cada uno de nosotros debe tener. ¿Por qué? Porque si bien, como tú lo dijiste hace un momento, el Señor nos elige a cada uno de nosotros, el Señor nos llama a cada uno por nuestro nombre a una vocación, pero ya cada uno de nosotros depende en nuestra libertad si verdaderamente queremos decirle sí a ese llamado que el Señor nos hace para que Él nos pueda perfeccionar, para que Él nos pueda llevar a una plenitud con Cristo, o si realmente como por decirlo así, hacemos oídos sordos a lo que nos dice el Señor, a ese llamado que Él quiere para nuestra vida, y no actuamos en completa libertad, porque vamos a actuar en un completo condicionamiento, vamos, como por decirlo así, a estar determinados. Entonces, lo que el Señor quiere para nuestra vida, como segundo aspecto que tú lo comentabas, y es muy bonito y es muy fundamental que nosotros lo debemos de tener presente, porque si bien el Señor nos llama a cada uno por nuestro nombre, porque el Señor eso nos lo dice en su palabra, que Él nos elige y nos llama a cada uno por nuestro nombre, pero en ese elegir, cada uno de nosotros debe verse reflejada esa respuesta que le queremos dar al Señor. Y esa respuesta se basa en ¿qué? En esa libertad que Él nos regala desde el momento en que somos engendrados para este mundo. Somos libres, pero ya cada uno elige cómo quiere manejar su libertad, pero siempre respondiendo generosamente a esa vocación o a ese llamado que el Señor nos hace a cada uno de nosotros por amor. Y aquí podemos ya establecer una primera conclusión en ese programa, en ese día tan hermoso donde ustedes nos acompañan y donde ustedes pues sacan el espacio para poder compartir ese momento, y es prevista ya la vocación, ese nacimiento de la vocación, ¿cierto? Como llamado de Dios, ¿cierto? Como don gratuito, ¿sí? Entonces, y como dado a partir de una respuesta en libertad. Entonces podemos ver que la gracia fortifica la libertad. Ahí vemos esa unidad integral, gracia y libertad, para podernos nosotros adentrar en esa vivencia del misterio del Señor. Y en un segundo momento comprendemos ya que como fuimos llamados, elegidos, nos vamos configurando a partir de un acompañamiento, ¿cierto? Y aquí viene la misión de la Iglesia, ¿cierto? La Iglesia que nos da esa luz para que podamos nosotros generar ese discernimiento vocacional. Entonces la Iglesia, como en su nombre se indica en su etimología, ¿cierto? Eclesia, que es convocados, llamados a, ¿cierto? Asamblea llamada a. Entonces nos reúne para poder nosotros vivir la vocación y desarrollar nuestra vocación. Entonces ahí vemos de qué manera la Iglesia se convierte en esa fuente educadora que permite que los jóvenes vayan desarrollando en su caminar de vida vocacional ciertos aspectos en su vida y que vayan mejorando ciertas actitudes en razón de concebirse en ese estado de idoneidad para poder ejercer el ministerio sacerdotal. Y si bien es cierto eso que tú comentas acerca de la Iglesia, que también es muy importante dentro del proceso vocacional, dentro de ese llamado que nos hace el Señor, porque yo me acuerdo que, como lo comenté
en uno de los primeros programas que emitimos por estos medios digitales sobre cómo nace una vocación. Debemos de saber qué es el nacer de la vocación. Muchas veces nace en la iglesia, pero la iglesia también es la encargada de sostener esa vocación y que esa vocación pueda dar fruto abundante, porque es precisamente ahí donde tenemos que llegar, como por decirlo así, como a la conclusión de donde podríamos llegar ahorita más adelante, que es que una vocación pueda dar mucho fruto, porque digámoslo por decir así, ¿de qué sirve de que el Señor nos llame? Pero si nosotros no vamos a responderle generosamente, no vamos a dar fruto. Entonces, es precisamente en la iglesia donde muchas veces nace la vocación. Entonces, como ahí nace la vocación, la iglesia es la encargada de sostener esa vocación, de que no se pierda ese joven, de que no se pierda esa persona. Y como el concepto de que tú dijiste de eclesialidad, que es vivir todos juntos, de que caminar como una comunidad, es precisamente lo que debe hacer la iglesia. Ayudar a esa vocación a que pueda perfeccionarse, a que pueda dar mucho fruto abundante, pero siempre sosteniéndola. ¿Y cómo se sostiene esa vocación? A través de la oración, a través del ánimo, a través de esa motivación que nos deben generar a cada uno de nosotros, porque esta vocación a la que el Señor nos llama, si bien no es fácil, pero tampoco difícil, sino que es como un punto medio, como por decir así, debemos de saber que el Señor nos llama a cada uno de nosotros por amor. Entonces, el amor se ve reflejado en una comunidad. Y qué bueno sería que en la iglesia se vea reflejado ese amor para que nosotros, como vocacionados, podamos sentir ese amor del hermano, ese amor que es representado hacia cada uno de nosotros y que Jesús nos lo dijo, que el mandamiento más importante es el amor. Entonces en la iglesia se debe reflejado eso para que podamos, como por decirlo así, sostener nuestra vocación a través de ese mandamiento que es vivir todos juntos en comunidad. Así es, Sebastián y queridos televidentes. Y entonces vamos nosotros comprendiendo a partir de esa iluminación bíblica de aquel pasaje donde estaba Juan, ¿cierto?, con dos de sus discípulos y conversaban allí y pasa Jesús y dice Juan, este es el Cordero de Dios. Entonces los discípulos sienten esa primera inquietud y empiezan a seguirlo. El Señor se da cuenta de que lo están siguiendo y le pregunta qué buscáis, y entonces los discípulos lo interpelan también con una pregunta, ¿dónde vives? Y el Señor les hace esa invitación, ven y lo verás. Y entonces vemos nosotros de qué manera la iglesia va acompañando a partir de tres verbos fundamentales, ¿cierto? Y que nos permiten desarrollar nuestra vocación, ¿cierto? Generar ese camino progresivo, porque es un camino progresivo, ¿cierto? Acompañado e iluminado y fortificado, ¿cierto? Por la fe, ¿cierto? Para que nosotros generemos una esperanza en nuestra vida y seamos también transmisores de esperanza y portadores de caridad, tanto para nosotros mismos, también comprendiendo esa caridad de parte de Dios, ¿cierto?, manifestada a través de su misericordia, pero también llevada a los demás. Y entonces vemos nosotros que el buscar, el seguir y el permanecer nos adentra a vivir esa primer experiencia del llamado que nos hace el Señor. Y es fundamental comprenderlo desde esta perspectiva, ¿cierto? Y así es, queridos televidentes. Entonces, ese ven y lo verás genera en los discípulos la inquietud, ¿cierto? Y eso va desarrollando en la persona una serie de preguntas, va generando en la persona una serie de preguntas que deben irse solucionando, iluminando a partir de esa experiencia de fe que nos muestra la iglesia, para podernos adentrar en esas respuestas que nos da el Señor por medio de la contemplación, por medio de la oración, por medio del encuentro personal con Él. Y es bueno ver ese seguimiento del que tú comentas acerca y que el Señor en primer lugar manifiesta a sus discípulos, pero debemos de saber que cada uno de nosotros también es discípulo del Señor. Entonces es precisamente ahí donde se debe ver reflejada esa vocación, en esa experiencia de fe vivida con el Señor, porque no es solamente de que el Señor nos llama y ya, sino que también debemos de nosotros tener esa experiencia de encuentro con el Señor, de seguimiento
completamente adheridos a su palabra, adheridos a sus enseñanzas, para que de cierto modo así nosotros podamos perfeccionar esa vocación a la que el Señor nos llama, que nosotros mismos también podamos sostener esa vocación a la que el Señor nos llama y la podamos llevar a cierta plenitud. Y como el Señor nos llama a cada uno por nuestro nombre, como el Señor nos elige a cada uno de nosotros, Él perfecciona nuestra vocación también, porque no la deja a la deriva, Él no nos llama como para que vayan y ustedes mismos se defiendan, como por decirlo así, sino que el Señor nos llama y nos va sosteniendo también y nos va ayudando en nuestro caminar vocacional, nos va ayudando en nuestro seguimiento vocacional, para que así como Él dice en su palabra, pueda llevar esta vocación a la que Él nos llama, la pueda llevar a feliz término, un feliz término en el que nos podamos ver realizados completamente y así de cierto modo podamos descubrir esa vocación que el Señor tiene para nuestra vida, y en este caso, que es la vocacional, que es la sacerdotal, que es servir a Dios y servir al pueblo. Y aquí vamos viendo nosotros en el desarrollo del programa, ¿cierto? Vamos generando esa síntesis. La vocación nace de Dios, viene de Dios, es don gratuito, se responde en libertad. La vocación es acompañada por la Iglesia, ¿cierto? Y fortificada por la gracia sacramental. Y ahora, Sebastián, vemos nosotros y hemos hecho este desarrollo de lo que es el nacimiento de la vocación, cómo se da esa vocación en la vida de las personas, que es personal, ¿cierto? Personal. Y vamos a ese segundo momento, que es cómo nace el sacerdote, cómo se hace el sacerdote, de qué manera el sacerdote se va configurando, ¿cierto? En esa razón de dispensador de las gracias santificantes de parte de Dios. Entonces, Sebastián, ¿cómo nos puedes iluminar acerca de cómo se hace el sacerdote? Bueno, Jaime, podría decirse que el sacerdote, ¿cómo se hace? Teniendo como modelo a Jesucristo, teniéndolo como el centro de su vida, como Jesús, que es aquel que le da plenitud, porque hemos de saber que el sacerdote es ¿qué? El otro Cristo en la tierra. Entonces, después de un camino de discernimiento, después de un camino de adherirse completamente al Señor, que es lo que se vive en la vida del seminario, que es un enamoramiento del Señor, luego ser sus discípulos, seguirlos, creer en sus enseñanzas, creer en su palabra, y luego configurarnos con Cristo. ¿Y qué es la configuración con Cristo? Que yo lo comenté en un anterior programa, tener a Jesús como el centro de nuestra vida, como el modelo al que queremos imitar, como el modelo al que estamos llamados para nosotros ir perfeccionándonos en nuestra vida y poner en práctica todas esas enseñanzas que nuestro Maestro nos enseñó. ¿Y quién es nuestro Maestro? Pues Jesús. Jesús siempre va a estar con nosotros. Entonces, ¿cómo se hace un sacerdote? A través de la oración, a través de la fe, a través de ese sabio discernimiento, de un prudente discernimiento, para que el día de mañana, cuando con la gracia de Dios podamos ser consagrados sacerdotes, podamos servir a Dios, servir a los demás, porque eso es lo que quiere el Señor y lo que nos pide a través de su palabra. Como Él lo dijo, que Él no vino a esta tierra a ser servido, sino a servir. Entonces, en ese servicio a los demás, en ese servicio a Dios, a través de la oración, a través de un encuentro personal con Cristo, es que se puede hacer un sacerdote. Podemos comprender la iluminación que nos hace la carta a los Hebreos, ¿cierto? Donde nos dice que el sacerdote es sacado de los hombres, ¿cierto? Que es puesto a favor de los hombres en eso que concierne a Dios. Y el sacerdocio se va configurando de cierta manera en la medida en que el joven va abriéndose en esa disposición de ir aceptando los diferentes procesos, las diferentes etapas que ya hemos nosotros reflexionado durante esa vivencia del seminario, ¿cierto? Lo que es el propedéutico, el discipulado, la etapa configuradora, ¿sí? Donde se va tomando pues de cierta manera una madurez para poder convertirse en esa persona idónea, ¿cierto? Con ciertas características y que va a responder pues en esa función de poder llevar pues una esperanza a las diferentes comunidades por medio de esa experiencia de fe que ha tenido en esa unión íntima
con el Señor, en esa experiencia íntima. Por eso la etapa de formación es fundamental. Entonces se va configurando primero a través de un seguimiento, de un proceso formativo, ¿cierto? En las diferentes etapas, dimensiones, espiritual, cognitiva, pastoral, ¿sí? Y de cierta manera va generando hábitos y virtudes que van en razón de esa transmisión de la fe. Y hay algo fundamental, Sebastián y queridos televidentes, que el sacerdote se hace a partir de ese encuentro con el Señor por medio de la oración. La intimidad que vive el sacerdote, el encuentro que vive el sacerdote con el misterio es fundamental para que pueda fortificar las diferentes comunidades donde va a ser designado. Y aquí vemos nosotros que la carta de presentación del sacerdote debe ser aquella que también pronunció Jesús, ¿cierto? El Espíritu de Dios está sobre mí, me ha ungido para enviar y llevar pues esa palabra del Señor a los cautivos, para dar liberación a los cautivos, para dar vista a los ciegos. Entonces, de esa manera, el sacerdote va asumiendo pues esa configuración de Cristo, buen pastor en su vida, y la va llevando a los demás y la va transmitiendo a los demás de una manera particular, según el carisma que ha infundido el Espíritu Santo en su caminar de vida vocacional. Jaime, qué bueno es el tema que se nos presenta para el día de hoy, cómo nace una vocación. Y qué bueno es pasar a nuestra siguiente sección de cómo nació la vocación de uno de nuestros compañeros. Soy Andrés Ayala, pertenezco a la Asociación Siervos del Espíritu Santo. Vengo de la ciudad de Bogotá. El día de hoy pues vamos a compartir un poquito de mí. Yo vengo de una familia funcional, papá, mamá, casados por la Iglesia Católica. Tengo un hermano menor y una hermana mayor. Mi hermana mayor vive en Cali. Mi hermano menor pues está en la universidad. Ustedes se preguntarán, bueno, ¿cómo inició el llamado en Andrés Ayala? En el año 2012 yo me enfermé de los pulmones, una enfermedad que se llama tuberculosis, no sé si la han escuchado, déjenlo ahí en sus comentarios. Bueno, ¿qué pasó en el año 2012? Estuve hospitalizado bastante tiempo, prácticamente fue un año entre hospitalización y recuperación. Fue un año de encierro, que fue un año bastante duro para mí, un año de depresión de cierta manera, porque estaba acostumbrado al activismo, estaba acostumbrado a salir, estaba acostumbrado a ir al parque, jugar, bueno, en fin. Y fue un año de encierro, entonces fue un año donde me confronté conmigo mismo y donde el Señor utilizó ese tiempo también para hacerme sentir cómo estaba operando yo. En esas, una amiga me visita a la casa y entonces ella me invita a una misa de sanación. Yo inicialmente pues no le puse mucha atención a ella, pero ella me insistió de que fuera la misa de sanación. Yo inicialmente, pues bueno, iba más que todo por ella que por la misa, entonces terminé yendo a esas misas de sanación, pero sin darme cuenta el Señor se basó en esta mujer para acercarme a la iglesia. Cuando llegué a la iglesia experimenté mucha alegría, vi muchos jóvenes y eso me llamó la atención. De manera que sin darme cuenta empecé a estar en grupos de oración, en vigilias, empecé a asistir cursos de Biblia, bueno, todo lo que la iglesia nos enseña, ¿verdad? Lo que la iglesia nos propone. Y entonces me empezó a gustar y a gustar tanto la iglesia que llegó un momento en que me confundí y dije, bueno, Señor, ¿qué será? ¿Por qué tengo tanto gusto? ¿Qué será lo que quieres para mí? Y entonces yo decía, ¿será el sacerdocio? ¿No? Y yo decía, no, pero a mí me gustan las mujeres, yo quiero tener familia, eso debe ser para las personas que quizás más espirituales, yo decía, ¿no? Entonces, bueno, yo decido como alejarme un poquito de la iglesia y un fraile que es amigo de mi mamá, llama a mi mamá y pregunta que cómo estoy, y entonces mi mamá le dice que está bien, y entonces le dice, dile a tu hijo que lo invito a un retiro, y va a ser el 15 de agosto, el día de mi cumpleaños. Mi mamá me dice, yo le dije a mi mamá, no, yo la verdad no quiero ir.
porque pues me estaba apagando. ¿Por qué me estaba apagando? Porque me estaba gustando mucho la iglesia y tenía miedo de que el Señor me llamara para la vida consagrada, entonces quería como huirle al Señor en ese sentido. Bueno, el asunto es que termino yendo a ese retiro, el fraile habla conmigo, me paga el retiro, y ese retiro cambia mi historia. Es un retiro donde experimento el amor de Dios, donde el sacerdote desde su sencillez me enseña el valor de la Eucaristía en el sagrario, y me empieza a gustar tanto la cosa que empiezo a tener una relación con él en el sagrario. Incluso también con un habitante de calle, empiezo a leer la vida de los santos, especial la vida de Don Bosco, y vi una página, aún recuerdo, que decía que Don Bosco en las noches salía a ayudar a los habitantes de calle, que les daba de comer, y eso me quedó guardado en el corazón, y empecé a hacer lo mismo, y de cierta manera, sin darme cuenta, pues mi corazón se empezó a llenar como tanto de las cosas de Dios, que quise darme la oportunidad. Entonces busqué por internet comunidades y empecé a visitar una por una, y me gustó la Asociación Siervos del Espíritu Santo. Hasta el día de hoy me ha encantado. Este es mi segundo año y estoy feliz de servirle al Señor. Yo quiero invitarte, hermano o hermana, si estás sintiendo esa inquietud vocacional, a que no tengas miedo, a que le respondas el sí al Señor. El Señor sorprende, y déjate conducir por Él, que el Señor cada día te va a bendecir. Dios te bendiga, un abrazo grande. Bueno, Jaime, después, y queridos televidentes, después de haber escuchado este bonito testimonio de cómo nació la vocación de uno de nuestros compañeros, y que va en mucha correlación al tema que tocamos en el día de hoy, porque de cierto modo nosotros, como vocacionados a la vida sacerdotal, debemos de saber que esos tres aspectos fundamentales que comentamos en el día de hoy, del que podemos sacar una conclusión, de que el Señor nos llama a cada uno de nosotros por nuestro nombre, de que el Señor nos elige, de que el Señor nos regala ese don gratuito de la vocación, que es como un tesoro que nosotros llevamos para poder perfeccionar ese tesoro, poder perfeccionar esa vocación a la que el Señor nos llama, y podamos llevarla a la plenitud con Cristo. Gracias a ti, Jaime, y gracias a todos los televidentes. Para mí fue un placer poder compartir las diversas enseñanzas acerca de nuestra Iglesia Católica, acerca de las diversas enseñanzas de nuestra fe, y que queremos compartir con todos ustedes. Muchas gracias, queridos televidentes, Sebastián, por compartir este espacio de encuentro, ¿cierto? Donde hemos afianzado y afianzamos nuestra fe, nuestro conocimiento, y donde nos permitimos vivir una experiencia con el Señor. Invitarlos a seguir viviendo estos espacios y a seguir orando por las vocaciones sacerdotales. La mies es mucha, los obreros son pocos. Rogad pues al dueño de la mies que mande obreros, y de esta manera poder asistir al pueblo de Dios con fe, esperanza y caridad.